Hemos visto mucho sufrimiento, pero no hay nada peor que ver sufrir a un niño. Esto es lo que decía Gómez Puma al finalizar sus viajes con su radio y su solidaridad. Hoy en Periodista Digital recibimos a Alberto Sotere, director general de la Fundación Save the Children. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Acaba usted de regresar de Cuba, supongo que desarrollando algún proyecto o supervisando. ¿Son ustedes de la filosofía de no les des pescado, enséñales a pescar? Sí, absolutamente. Yo creo que todas las ONG somos de esa filosofía. El viaje a Cuba concretamente ha sido para cerrar, para firmar un acuerdo, por fin un acuerdo que llevamos buscando desde hace ya casi 3 años, para trabajar e implantar un programa de educación en unos determinados barrios de La Habana. Supongo que a la hora de desarrollar esos proyectos educativos, como decía Mohamed Yunus, el ganador del premio Nobel con sus microcréditos, el desarrollo de las comunidades muchas veces está en manos de sus mujeres. Siempre se ha priorizado en educar al hombre frente a la mujer. ¿Se debe priorizar en la educación de las niñas para el desarrollo de los países? Absolutamente. Yo creo que hoy día cualquier organización que nos dediquemos al tema de educación te diría lo mismo. Concretamente nosotros, cuando hablamos de educación en Save the Children, siempre nos referimos a educación de calidad. Y educación de calidad, el concepto de educación de calidad lo entendemos no solo con el simple concepto de la educación académica, de los programas académicos, sino la educación de calidad es aquella educación que afecta realmente no solo al niño que la recibe, en primer lugar, sino absolutamente a todo su entorno. Y todo su entorno es fundamentalmente su familia, su municipio y su entorno natural, su país. En cuanto a la familia, la educación, una de las bases fundamentales de cualquier actividad en el campo de la educación que se hace con familias, una de las principales prioridades es fomentar la educación de las niñas. Sí. En aquellos sitios donde no existe en absoluto, en otros sitios es fomentar el que las niñas mantengan los mismos periodos de educación que los niños. Hay muchas comunidades en las que efectivamente las niñas comienzan a tener educación, pero son apartadas de la educación mucho antes que todo el problema de los matrimonios tempranos, etcétera. Es decir, que en aquellas comunidades donde las niñas no van a educación, esa es una de las prioridades. En otras comunidades, como digo, no es que no se les dé educación, pero es que se las retira antes. Ahí una de las prioridades nuestras siempre es que mantener a la mujer el mismo tiempo que el hombre, es decir, todo lo que sea posible. Y sí, como digo, eso forma parte de esa filosofía en que la educación de la mujer al final tiene unos resultados incluso todavía más de mayor eficacia que la del hombre, pues porque lo que todos sabemos, por toda la por toda la trayectoria que posteriormente le toca vivir a la mujer y por todas las responsabilidades que posteriormente recaen sobre las mujeres. ¿Qué estructuras hacen falta para hacer llegar la ayuda a los países del tercer mundo? Porque muchas veces se queda por el camino, ¿no? Sí. Bueno, esto es un gran debate que existe en el sector de las ONG desde siempre, es decir, cuánto de ese dinero que nos da el donante llega finalmente a los programas. Bueno, ahí yo empezaría diciendo, de entrada hay una ley en España, la ley obliga a que todas las ONGs o todas las entidades sin ánimo de lucro, al menos el 70% de todo lo que recaudamos vaya directamente, vaya a la realización de los programas. Eso significa que legalmente se nos permite tener hasta un 30% de todos nuestros ingresos para otro tipo de gastos. Normalmente son los gastos de administración, ¿no? Sí tengo que decir que todas las ONGs estamos de acuerdo en minimizar, nuestros intentos son minimizar al máximo ese porcentaje de gasto de administración. Y ciertamente, digamos que, aunque digo, la ley permite hasta un 30%, la media, digamos, en que la mayoría de las ONGs estamos funcionando en España, ese gasto de administración es entre un 10 y un 15%. Es difícil medirlo con exactitud porque cada una llamamos gasto de administración a cosas diferentes, ¿no? Sí. Sería impensable pensar que el 100% del dinero de los donantes fuera directamente a los beneficiarios. Eso implicaría que no existirían ONGs, no tendríamos estructura, y eso implicaría, entre otras cosas, que esos programas no se podrían controlar
desde el punto de vista técnico, y sobre todo que los dineros que se envían no se podrían controlar. Es decir, necesariamente tiene que haber una estructura, porque necesariamente tenemos que hacer los estudios necesarios en terreno para ver qué es lo que hace falta. Luego hay que diseñar esos programas para que sean eficaces y eficientes, hay que seleccionar a la gente adecuada para que gestione los programas, y todo eso necesita de unas estructuras. Es decir, si no hubiera nadie aquí en España, bueno, ese dinero tampoco llegaría nunca, o llegaría y no sabríamos qué pasaría con él, sí, porque no lo podíamos. Ya hay muchas voces que defienden que las remesas que envían los emigrados de los países subdesarrollados se gestione como ayuda al desarrollo. ¿Por qué no se ponen mecanismos en marcha? Porque muchas veces ese dinero supone la segunda entrada de divisas en sus países. Sí, sí, en todos estos países es una fuente, en muchos de ellos es la primera o la segunda industria, sí, como por cierto pasó en España, en los años 40 y 50, realmente antes del boom del turismo, la primera industria española, es decir, la primera fuente de ingresos de este país eran las remesas de los emigrantes. Luego llegó el turismo y quedó en segundo plano, pero siempre es una digamos una fuente de riqueza muy importante. La gestión de esas remesas tiene su dificultad. ¿Por qué? Porque son remesas privadas, es decir, es dinero que va de familia a familia. Sí. Entonces, no podemos obligar, o es muy difícil que un gobierno de un país receptor de remesas obligue a sus ciudadanos a que se gasten ese dinero en determinadas cosas. Es dinero privado. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que los ciudadanos se lo gastan en lo que quieren. Sí es cierto que lo que hay es políticas y hay programas de concienciación de esos receptores, tanto de los emisores de las remesas aquí en España, en nuestro caso, como de sus familias receptoras en el país que sea, para que ese dinero sea gastado con cierta lógica, es decir, que no sea un dinero que vaya directamente al consumo. Sí, que revierta en ellos, pero también en sus comunidades. Que revierta en ellos, en sus comunidades, y que revierta en inversión, si es posible, tanto inversión familiar, sí, digamos casa, etcétera, o montaje de negocios, etcétera, como en sus propias comunidades. Es decir, si ese dinero revierte en la creación de un negocio, implica que ese negocio crea puestos de trabajo allí y produce ingresos para la comunidad. Si el dinero que se envía desde aquí, las remesas, al final en lo que se gastan es en comprar un 4x4, sí, que es el gran sueño de todos los receptores de remesas, y nosotros lo tenemos que entender, efectivamente ese dinero se pierde mucho más. Entonces, como digo, lo ideal sería que ese dinero se empleara en inversión, del tipo que sea. La inversión siempre genera más riqueza. El consumo no genera más riqueza, o genera una riqueza muy relativa. Pero, como digo, al final son decisiones que están en la mayor parte son decisiones individuales de aquella persona que recibe el dinero. Por eso es muy difícil controlarlo. No es tan fácil poder decir, efectivamente, el dinero que entra de las remesas se podría, sí, gastar en educación, por ejemplo, pero eso lo tiene que decidir el gobierno, y no es dinero del gobierno, es dinero de los propios contribuyentes. Desde la publicación de libros como Los Ángeles Perdidos, de Manu Leguineche, o Mi vida como niña soldado, de China Kei Tetsi, la sociedad se concienció de que durante un tiempo sobre los niños que luchan en las guerras. Hay países que todavía lo siguen permitiendo. Bueno, eso es tremendo. Yo diría que esa es una de las mayores lacras que existen hoy día en la humanidad. Es decir, hay muchos problemas en la humanidad, es decir, hay muchas injusticias, hay muchas violaciones de derechos de todo tipo, pero concretamente el tema de los niños soldados es un ejemplo de violación prácticamente de todos los derechos humanos y, por supuesto, de todos los derechos de infancia, tal como los define la Convención de Naciones Unidas de Derechos de Infancia del año 1989. La utilización de niños como soldados, como digo, conculca cualquier tipo de derecho, conculca el derecho a la educación, conculca el primer derecho a la vida, conculca el derecho al juego. Prácticamente, si repasamos la lista de los derechos de la Convención de Derechos de Infancia, prácticamente los conculca todos. Es decir, yo diría que ahora mismo, si tuviéramos que priorizar los problemas de la humanidad desde el punto de vista de la situación del ser humano,
posiblemente sería uno de los primeros, sin duda. Sí, ¿y piensa usted que los países llamados occidentales deberían castigar más esos países que permiten ese tipo de situaciones? Bueno, yo creo que sí. Y los países occidentales, y yo creo que lo pensamos, toda la gente que trabajamos en las ONG, los países occidentales deberían de hacer mucho más presión o deberían de castigar más al tipo de países que utilizan niños soldados y a los países que conculcan o que digamos, no cumplen muchos otros derechos humanos. Es un tema, yo siempre digo, la solución de los problemas realmente serios que tiene la humanidad o que tienen los países no está en manos de las ONGs, como mucha gente cree, está en manos de los políticos y está en manos de los gobiernos, que es como decir en manos de los políticos. Es decir, las ONGs ponemos parches a determinados problemas que vemos. Nosotros, Save the Children, estamos dentro de la coalición española contra la utilización de niños soldados. Esta coalición española está dentro de una gran coalición internacional que lucha contra la utilización de los niños soldados. Pero bueno, somos organizaciones civiles con el limitado poder y los limitados recursos que tenemos y somos conscientes de que no solo por nuestra labor este problema se va a terminar. Es decir, nosotros estamos poniendo parches a ese problema. Un poco los gobiernos permiten ese tipo de situaciones, quizá porque a lo mejor conviene que para que exista un primer mundo debe existir un tercer mundo. No, claramente, pero eso ya es, digamos, elevar el debate al primer nivel intelectual, digamos. Sí. Efectivamente, ¿por qué existen? ¿A quién le interesa que existan países del tercer mundo? Todos sabemos, ya se dijo hace tiempo, y ya lo dijo, me parece que fue el presidente Kennedy, éramos la primera generación en la historia de la humanidad que tenemos los recursos necesarios, sin ningún género de duda, tenemos los recursos necesarios para acabar con el hambre y la miseria en el mundo. Sí. Es decir, si no lo estamos haciendo es porque no existe esa voluntad política. Bueno, ¿por qué no existe esa voluntad política? Bueno, evidentemente hay sectores de la sociedad a las que les interesa que siga existiendo un tercer mundo y un primer mundo. Si no existieran esos sectores, como digo, está claro que haciendo números, es decir, por pura economía, por pura contabilidad, hoy día el mundo tiene los recursos necesarios para, digamos, de alguna manera, erradicar lo que es la pobreza extrema y lo que es el analfabetismo, por ejemplo. Sí. Existen recursos, no se utilizan, como digo, son los gobiernos y por lo tanto los políticos quienes tienen que tomar decisión. Nosotros nos dedicamos a parchear las situaciones que nos encontramos, sí. Pero es un puro parcheo. El trabajo que realizan ustedes en esos países con personas al límite, en condiciones durísimas de vida, ¿ha podido llegar a sentir lo que debe ser para un niño morirse literalmente de hambre? Bueno, eso yo creo que no lo puede sentir más que el propio niño. Sí, yo creo que todos los que visitamos